Vamos a mirar la lección. Esta lección se trata de la fijación del precio de los productos. Entonces, es importante en la fijación del precio del producto que comprendamos que el precio a qué me ayuda o cuál es su función final. Es el instrumento para la captura de valor del consumidor y para el consumidor. Es eso. Es decir, si yo no tengo un precio, pues no voy a poder capturar nunca el valor o el valor, perdón, del consumidor. En esta lección del precio del producto o servicio, hablamos de la comprensión y la captura del valor para el consumidor. Es importante que yo comprenda cuál es el valor para el consumidor. Si yo no lo comprendo, pues entonces voy a terminar colocando precios sobre, sencillamente, vamos a ponerle un margen del 20% a todos nuestros productos, ¿no? Eso es que es una metodología, no voy a decir que es mala, pero es una metodología demasiado simplista que a veces se exige en ciertas industrias, pero que no es lo general, no es lo más eficiente en términos de mercadeo. Mire, las empresas hoy en día se encuentran en un entorno de fijación de precios muy duro y que cambia muy rápido. Las empresas que tienen éxito para crear valor para el cliente con las demás actividades del marketing deberían continuar captándolo con los precios que cobran. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo éxito en las características de producto, del mix de marketing de mi producto, mi servicio, en presentación, en posicionamiento, en postventa, todo eso lo debo llevar yo y capitalizarlo en el precio. ¿Por qué? Porque si yo estoy colocando los elementos que mi cliente valora, esa mayor valoración se convierte también en una mayor interacción de capital, es decir, en un intercambio. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar ahora pues, en esta lección? Es en la importancia de fijar los precios y qué consideraciones internas y externas afectan esas decisiones de precios. Lo primero que es responder la pregunta, ¿qué es el precio? Y analizar la importancia de la fijación de precios en un entorno rápidamente cambiante. Mire, se puede definir el precio de manera estricta, es decir, si queremos ser muy académicos, podemos decir el precio como la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, ¿cierto? Ya, fácil. O se puede definir en términos más generales, como la suma de los valores que los consumidores intercambian para obtener los beneficios de poseer o utilizar el producto o servicio. Es decir, oiga, las pequeñas sumas de valores. Yo valoro poder tener una comunicación rápida. Yo valoro poder tener una cámara. Yo valoro poder tener capacidad de almacenamiento. Yo valoro tener cierto tiempo de duración de la batería. Yo valoro tener la posibilidad de instalar ciertas aplicaciones. Yo valoro y después la sumo y digo, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar. El reto de la fijación de precios consiste en encontrar un precio que permita a la empresa lograr un beneficio justo al cobrar el valor que crea para el cliente. Es decir, si yo estoy creando un altísimo valor para el cliente, ¿qué es lo justo en el término de precio que yo debo establecer? Mira, a pesar del mayor papel que tienen los factores distintos al precio en el proceso de marketing, el precio sigue siendo un elemento importante de la mezcla de marketing. Es decir, es algo que no podemos dejar pasar por alto, porque es un elemento central del mercadeo. Es el único elemento del marketing que produce ingresos. Todos los demás elementos cuestan. El empaque, ¿cierto? La presentación, el servicio postventa, la distribución, todo lo demás cuesta. El único que trae plata es el precio. Entonces aquí que es más importante es como parte de la propuesta general de valor de la empresa, el precio juega un papel clave en la creación de valor y en la construcción de relaciones con el cliente. Damos un precio injusto, pues va a crear unas relaciones que no son sostenibles para ninguna de las partes, bien sea injusto para el cliente o injusto para la empresa. Y entonces aquí en esto se trata de que el ejecutivo o la persona encargada de la decisión de marketing, el mercadeo, el dueño de la empresa, el comerciante, el negociante, el precio como una herramienta estratégica clave para crear y capturar valor para el cliente. Si yo defino mal los precios, si yo tengo unos productos, unos servicios que no estoy cobrando o que no tienen un precio o no hay una claridad, van a terminar generando malas relaciones en el largo plazo. El otro elemento es identificar las tres estrategias principales de fijación de precio y analizar la importancia de comprender las percepciones de creación de valor, los costos de la empresa y las estrategias de competencia cuando se fijan los precios. La empresa puede elegir entre tres estrategias principales de fijación de precios. Vamos, estas son las tres que vamos a tratar hoy. La fijación de precio en función del valor, la fijación de precio en función del coste y la fijación de precio en función de la competencia. Esas son las tres elementales. Nuevamente, en función del valor para el cliente, es decir, pues cada uno de los valores que les puse ahora el ejemplo, en función del costo, es decir, tengo un costo, pongo un margen y defino ese el precio,
o en función de la competencia. Es decir, en un mercado, el precio mío, voy a estar en el mercado en este punto y a partir de ahí ajusto todo lo demás. La fijación de precios en función del valor utiliza el valor percibido del consumidor como elemento clave para fijar los precios. Y esto es más que todo en los servicios, porque en los servicios tiene mucho más sentido la fijación de las percepciones. Mira, una buena estrategia de fijación de precios comienza en la comprensión del valor que un producto o servicio ofrece al consumidor y con la implementación de un precio que capture ese valor. Las percepciones de los clientes sobre el valor del producto fijan el techo máximo del precio. Sin embargo, no vamos nunca a poner el precio máximo. ¿Por qué? Porque ahí es donde compartimos el valor con el cliente. Es decir, el cliente está dispuesto a pagarme $1,000 por un producto o por un servicio de asesoría, lo máximo que está dispuesto a pagarme, pero yo digo, te vale 900. Dice, wow, yo estaba dispuesto a pagar 1,000. De entrada compartí $100, pero hacia atrás yo puedo decir, venga, mi estructura de costos puede estar en $100. Tengo un margen operativo de $800, mi cliente captura 100, está contento y aún así tenemos una posibilidad de seguir interactuando. Las empresas también podemos fijar los precios basados en función de la estrategia, es decir, quiero entrar al mercado, quiero incluso salir del mercado y a partir de eso fijo precios. La fijación de precio en función del valor añadido consiste en ofrecer opciones y servicios de valor añadido para diferenciar las ofertas de la empresa y respaldar que se cobren precios más altos. Y la fijación en función del coste consiste en fijar los precios en función del costo de producir, distribuir y vender el producto. Y más que un tipo de rendimiento justo por el esfuerzo y el riesgo que se asume como compañía, es un cálculo matemático muy cuidadoso. Es decir, si yo me equivoco en el análisis de costos y mi precio está a partir del costo y un margen, pues voy a de pronto a terminar en márgenes que no eran los que yo estaba pensando. Entonces acá también incluso hay tablas o herramientas que me permiten o procesos, que digamos, no es parte de esta lección, pero también obviamente los tenemos para que ustedes los consulten, donde podemos revisar que estemos haciendo bien el costeo. Porque otra vez, si esa es nuestra manera, un error nos puede llevar a la quiebra. En este caso, mire, los costes que se establecen en términos de precios son claves, no solamente tenerlos identificados, sino revisar si esos elementos de costo también están bien dentro de una estructura de mercado y no tenemos unos sobrecostos que no podemos manejar o por alguna cosa que no conozcamos. Entonces aquí es donde entra el sentido del aumento de la eficiencia operativa, de nuevas tecnologías para producir los productos o los servicios. Si el precio resulta demasiado elevado, la empresa pues debe optar por márgenes más bajos o por ventas menores. Mire, a eso da lugar en ambos casos a beneficios pues que no son los que deseamos nosotros en la empresa y todo por culpa del costo. Entonces, si los costos de la empresa son superiores a los de los competidores para producir y vender el producto, la empresa tendrá que cobrar un precio más alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decidí por márgenes y eso me pone en una situación de desventaja competitiva. Entonces, aquí es importante que miremos que los enfoques de fijación de precios en función de costos, la fijación de precios mediante márgenes y la fijación de precios en función de esos puntos de equilibrio son muy delicadas y muy complicadas de manejar y no necesariamente tienden a ser sostenibles en el largo plazo. La fijación de precios en función de la competencia implica establecer precios en función de las estrategias, costos, precios y ofertas del mercado de la competencia. Los consumidores juzgan el valor de un producto. Fíjense esto que les voy a decir. Es muy común que se juzgue el valor de un producto en función del precio que cobra la competencia por un producto similar. Si los consumidores perciben que el producto o servicio de la empresa ofrece un valor superior, la empresa puede cobrar un precio más alto. Por el contrario, si los consumidores perciben que el valor que se ofrece es inferior respecto al producto de la competencia, pues la empresa debe estar dispuesta a cobrar un precio inferior o debe trabajar en la percepción del consumidor para poder cobrar un precio más alto, es decir, en la autoridad que tiene como empresa dentro del mercado para posicionarse en la mente de su consumidor como de mayor calidad. A continuación, entonces, seguimos con identificar y definir los demás factores externos e internos que me afectan las decisiones sobre fijación de precios de la empresa. Mira, otros factores internos que influyen sobre la decisión de fijación de precios incluye la estrategia general de marketing, los objetivos, el marketing mix general, es decir, esa mezcla de mercadeo, elementos de mercadeo y la propia organización. El precio es solo un elemento de la estrategia, muy importante sí, pero es un elemento. La empresa que ha elegido su mercado objetivo y cómo me voy a posicionar en determinado mercado, entonces la estrategia de precio va a ser muy evidente.
Los objetivos comunes de la fijación de precio pueden incluir la supervivencia, es decir, oiga, voy a fijar este precio porque es que necesitamos sobrevivir, la maximización de los beneficios actuales, el liderazgo en cuota de mercado, la retención de los clientes y la creación de relaciones con los clientes. Para todo eso me ayuda el precio. Finalmente, mire, para coordinar los objetivos y las decisiones de fijación de precios, ¿qué debemos decidir? ¿Quién es el responsable de fijar el precio? Debe haber un responsable. O sea, esto al final tenemos todas las herramientas que queramos en nuestra empresa, tenemos todas las herramientas, todo el equipo, toda la tecnología, pero debemos tener un responsable de la fijación de precio. Es importante que lo tengamos claro, que tiene que haber un responsable y alguien que se echa al hombro esa decisión de este es el precio. Y otras consideraciones externas sobre la fijación de precios incluyen la naturaleza del mercado y de la demanda, las estrategias de precios de los competidores, así como factores del entorno donde nos movemos, así como la coyuntura económica, las necesidades que tienen los vendedores y las acciones incluso del gobierno y por supuesto los temas impositivos, impuestos. Mire, la libertad del vendedor para fijar precios varía con los distintos tipos de mercado. Hay veces que estamos en mercados regulados donde no tenemos la libertad y hay otras donde no tenemos regulación y podemos cambiarlos. Mire, en última instancia, todo esto lo podemos hacer, todo lo que queramos, pero el cliente es el que decide si la empresa ha fijado un precio justo o no, pero justo en función de su percepción de valor. Entonces aquí es donde sí podemos trabajar con el mercadeo. Con el mercadeo nosotros podemos cambiar la percepción de valor. Entonces el cliente va a comparar el precio con su valor percibido al utilizar el producto o el servicio. Y si el precio es mayor que la suma de los valores percibidos, ¿qué pasa? Pues que el cliente no va a querer comprar el producto. Es decir, eso vale más que lo que recibe. Así pues, si la empresa tenemos que comprender los conceptos de la curva de demanda con relación a precio y la elasticidad de precio, que es la sensibilidad, qué tan sensible son nuestros consumidores a los precios. Y las condiciones económicas también es importante acá que entendamos que pueden afectar profundamente las decisiones sobre precios. Eventos económicos como la crisis del 2008 provocó que los consumidores se preocuparan mucho más por los precios y esa tendencia aún hoy, para dentro de poco a más de a completar los 20 años de esa situación, hace que debamos comprender que las estrategias de fijación de precios tienen que tener una alta justificación en la mente de nuestro consumidor porque no se está comprando solamente en la función del precio, sino de los valores que el cliente percibe a la hora de tomar la decisión de comprar o adquirir un producto o servicio.